El Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oros, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstol y no lo son, y los has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén a la palabra del Señor. Miramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Quien recibe este mensaje, esta revelación, es el apóstol Juan. Allí, cuando se encontraba en la isla de Patmos, por causa del Evangelio, por causa de nuestro Señor Jesucristo. Un apóstol, hermano, que sufrió el martirio, la persecución de la iglesia en aquel entonces. Un apóstol que le habían echado dentro de una olla con aceite hirviendo, pero allí el Señor lo saca de aquella situación y lo llevan expatriado en la isla de Patmos. Allí en la isla de Patmos dice que él estaba en el día del Señor, estaba allí en el Espíritu. Hermano, porque para tener las revelaciones, las experiencias gloriosas de nuestro Señor Jesucristo, realmente hay que estar viviendo en el Espíritu. Y así se encontraba Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor. No estaba viviendo en la carne, no estaba viviendo conforme a sus ideas, no se estaba manejando conforme a sus pensamientos, sino que estaba en el Espíritu, andaba en el Espíritu, vivía en el Espíritu y estaba allí en la isla de Patmos. Y en ese momento dice que empieza a escuchar una voz del cielo que le decía: yo soy el principio y el fin, el alfa y la omega. Gloria a Dios, hermano. Y cuando empieza a escuchar esa voz, dice que empieza a ver una visión y empieza a ver la imagen, la descripción de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, gloria a Dios. Y empieza a mirar que nuestro Señor andaba en medio de los 7 candeleros de oro y dice que en su mano tenía 7 estrellas. Gloria a Dios, que allí en el capítulo 1, versículo 21 nos da a conocer lo que representa los candeleros y las estrellas. Las 7 estrellas representan a los ángeles, a los pastores, y los 7 candeleros representa a la iglesia. Y le da 7 mensajes para las 7 iglesias que se encontraban allí en Asia. El mensaje que hemos leído, hermano, iba dirigido a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, gloria a Dios, una ciudad, por decir así, ¿no? Porque allí en la ciudad de Éfeso se encontraba, hermano, la iglesia. La ciudad de Éfeso fue la más importante del Imperio Romano en Asia. Gloria a Dios. En esa ciudad, hermano, dice que adoraban a una diosa que se llamaba Diana.
Y dice que aquellos habitantes de Éfeso habían hecho un templo para aquella diosa llamada Diana. Y dice que era tan magnífico aquel templo, hermano, era tan grande. Dice que en el mundo antiguo, hermano, era una de las 7 maravillas. Imagínense, en el mundo antiguo, el templo de la diosa Diana, de la diosa de los de Efesio, dice que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aquel templo, hermano. Pero allí en los Hechos, capítulo 18, versículo 18, Pablo navega a Siria junto a Priscila y Aquila y dice que llega a Éfeso. Y allí en Éfeso dice que lo deja a Priscila y Aquila y él zarpa nuevamente, gloria a Dios, a Cesarea. Y dice que allí en Cesarea, hermano, empieza a saludar a la iglesia, gloria a Dios, y dice que después de Cesarea, hermano, zarpa a Antioquía, y después de Antioquía dice que empieza a recorrer por orden las regiones de Galacia y de Frigia. Y dice que allí en Éfeso viene un varón que se llamaba Apolos. Dice que este varón Apolos era varón con palabras elocuentes, un varón poderoso en las escrituras, un varón con un espíritu fervoroso. Y dice que empezó, hermano, a predicar, empezó a enseñar del Señor, aunque solamente, hermano, conocía el bautismo de Juan. Y como Priscila y Aquila estaban en Éfeso, dice que escucharon a este varón, hermano, con la elocuencia con la cual predicaba, y dice que lo tomaron aparte y lo expusieron, gloria a Dios, en el camino del Señor. Le hablaron más exactamente del camino del Señor. Después que Pablo empezó a recorrer todas aquellas regiones que acabé de mencionar, dice que nuevamente Pablo regresa a Éfeso. Regresa a Éfeso. Allí en Éfeso dice que se encuentran con unos discípulos y él le pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. Aquellos varones le dicen: ni hemos escuchado que hay el Espíritu Santo. Pablo le pregunta, le dice: en el nombre, ¿en qué bautismo fuiste bautizado? Y ellos le dijeron: en el de Juan. Y Pablo dice que lo bautiza en el nombre del Señor Jesús. Y dice que, hermano, después impone las manos y dice que reciben el bautismo del Espíritu Santo. Aquellos jóvenes, aquellos discípulos empiezan a hablar en nuevas lenguas. Pablo allí en Éfeso entra en una sinagoga y dice que empezó a hablar con denuedo durante 3 meses. Pero dice que algunos se endurecían y algunos no creían en él. Y dice que Pablo sale de aquel lugar y entra en una escuela de un varón llamado Tirano. Y allí en aquella escuela, en aquel lugar, hermano, dice que Pablo se queda aproximadamente 2 años enseñando y predicando la palabra del Señor. Dice que toda Asia, todo lo que habitaban en Éfeso, tanto judío como griego, dice que escuchaban la palabra del Señor. Y dice, hermano, gloria a Dios, que
lo que estaban enfermos, dice que tomaban, hermano, los delantales, los paños de Pablo y se lo ponían allí y eran sanados. Y aquellos que tenían espíritu inmundo salía. Y dice que en la ciudad de Éfeso había un asombro tremendo. Dice que la ciudad de Éfeso entró, hermano, gloria a Dios, en una conmoción. Y dice que aún los que practicaban la magia, aún aquellos hechiceros, aquellos brujos, venían delante de los siervos de Dios, delante de los habitantes de Éfeso, y empezaban a traer sus libros, aquellos libros donde ellos, hermanos, aprendían la magia, aquellos libros donde ellos aprendían lo que es el ocultismo. Y empezaban a traer todos aquellos libros y los empezaban a tirar en el fuego, que se consuma, que se queme. Y dice que hicieron una cuenta de todo lo que ellos traían y aproximadamente, dice, hermano, que el valor de lo que ellos traían era de 50,000 piezas de plata. Fíjese el dinero, hermano, que derrochaban comprando libros, comprando imágenes, comprando un Dios de yeso, de plata, de bronce. Dice que, hermano, el total, el valor era de 50,000 piezas de plata. Hermano, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que está alejado de Dios, cuando va a aquellos eventos de idolatría, empieza a malgastar su dinero. Por ejemplo, allí en la provincia de Corrientes, en Mercedes, está el santuario del Gauchito Gil. Y cada fecha se hace fiestas y venden, gloria a Dios, por decir así, dibujo de aquel personaje. Y venden los muñequitos grandes, chiquitos, medianos. Y la gente empieza a comprar. Y la gente compra vela roja. Y la gente compra muñequito del gauchito. El muñequito chiquito, mediano, grande. Y empieza a malgastar su dinero. Personas que vienen de una punta a otra punta de la Argentina para ir a buscar supuestamente su milagro. Y gastan en pasaje, gastan, hermano, comprando un pedazo de yeso. Así se encontraba la ciudad de Éfeso. Así los habitantes de Éfeso gastaban su dinero, comprando libros, comprando imágenes, comprando ídolos. Pero gloria a Dios, un día llega el mensaje del evangelio en la ciudad de Éfeso y aquellos habitantes dice que se empezaron a convertir y empezaron a ahorrar, hermanos. Por eso tú que estás del otro lado, tal vez estás malgastando tu dinero. Tal vez estás comprando allí, gloria a Dios, estatuas, ídolos, yeso. Tal vez estás comprando alguna cintita, alguna vela. Tal vez estás comprando alguna florcita o algo que no tiene poder. En esta noche queremos presentarte a Jesús de Nazaret. Aquel que puede sacarte de la situación. Aquel que te puede ayudar. Aquel que puede cambiar tu vida. Aquel que puede cambiar tu hogar. Y Él no te pide plata, hermano. Gloria a Dios, si alguien te pide plata, sáquelo de su casa rajando, porque el Señor no pide plata, hermano. Aquellos que cobran son aquellos que comercian con el evangelio. Que el Señor los reprenda. Pero el Señor no nos mandó a comerciar. El Señor no nos mandó a vender el evangelio, sino que el Señor nos mandó a predicar el evangelio. Lo que recibimos de gracia tenemos que dar. Y dice que la ciudad de Éfeso empieza a recibir el mensaje del apóstol Pablo. Aquellos hombres que practicaban la magia
dice que se empiezan a convertir, empiezan a abandonar la vida que llevaban. Y dice que un platero que se encontraba allí en la ciudad de Éfeso, que se llamaba Demetrio, dice que este platero Demetrio empezó a ver que el negocio se le cortaba. Empezó a ver que el negocio, hermano, venía en deterioro. Aquel varón dice que hacía templecillos de plata, una copia similar al templo de aquella diosa Diana. Dice que hacía templecillos chiquitos. Hermano, imagínense, como dije recién, era la séptima maravilla del mundo antiguo. Imagínense la gente que iba de forma turística allí en la ciudad de Éfeso. Y allí salía aquel platero. Allí salían aquellos que vendían las estatuas, que vendían los templecillos, que vendían, gloria a Dios, el muñequito de la diosa. Y hacían comercio. Pero cuando la ciudad de Éfeso empezó a recibir el evangelio, dice que estos hombres, hermanos, vieron que se le terminaba el negocio. Que Dios nos ayude, hermano, gloria a Dios. Y aquellos, hermanos, que estamos predicando la palabra del Señor, de poder llevar el mensaje del evangelio, gloria a Dios, de poder terminar el negocio del diablo. Muchas veces el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, empieza a confundir, empieza a engañar a la gente y empieza a quitarle el dinero. Allí, gloria a Dios, con la fiestita del Gauchito Gil, con la fiestita, gloria a Dios, hermano, de la Virgencita y de cuantos otros dioses, y la gente es engañada, y la gente, hermano, gloria a Dios, empieza a derrochar su dinero. Pero que los evangelios, que los hijos de Dios, aquellos que predican la palabra del Señor, que puedan anunciar que aquello que es formado por la mano del hombre no son dioses, sino que el único Dios en los cielos y en la tierra es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que enseñaba Pablo. Decía que aquellos dioses que eran formados, que eran hechos por mano de los hombres, que no eran dioses. Y dice que el negocio se le empieza a terminar. Aquellos que vendían, esa fue la historia, por decir así, o el comienzo del evangelio allí en la ciudad de Éfeso. De esa manera comienza el evangelio. Allí en el año 52 aproximadamente después de Cristo, el apóstol Pablo funda la primera iglesia en la ciudad de Éfeso. Luego podemos mirar cómo continúa cuando Pablo escribe, gloria a Dios, la carta a los de Éfeso. Y acá tenemos la segunda carta que escribe el apóstol Juan. ¿Y qué le decía el Señor a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El mensaje iba directamente al ángel. La palabra ángel quiere decir enviado, o quiere decir, hermano, gloria a Dios, el pastor, la persona que estaba a cargo, que estaba al frente. Aquella persona que tenía la responsabilidad en aquel lugar. Así que la carta, la palabra de Dios, va dirigida exclusivamente para aquella persona que estaba al frente de la obra. Y le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Así que empieza a hacer la presentación. Nuestro Señor Jesucristo se dirige primeramente al ángel, al pastor, al encargado, al que estaba al frente, y dice, el que tiene
las 7 estrellas en su diestra. La frase el que tiene viene de una palabra griega que es kraton, que significa el que sujeta firmemente, el cual señala que el Señor tiene la sujeción o el control de la iglesia. Así que esa frase, el que tiene, nos da a conocer que el Señor tiene el control de todas las cosas. Cuando parece que el hombre piensa que todo se viene abajo, que todo está terminado, es allí donde sale esta frase, el que tiene todo el control, el que tiene la sujeción, hermano, de la iglesia en nuestro Señor Jesucristo. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que anda en medio, hermano, gloria a Dios, quiere decir que el Señor se pasea en medio de su iglesia, que el Señor mira, vigila lo que hace la iglesia. Gloria a Dios, porque como dijimos recién, los candeleros representan la iglesia. Y acá la palabra nos dice, la palabra nos señala que el Señor anda en medio de los 7 candeleros de oro. Es así donde el Señor se pasea, donde el Señor camina, donde el Señor observa, donde el Señor vigila, donde el Señor ve de la forma que se mueven, las cosas que hacen, si realmente están haciendo conforme a su palabra o están haciendo conforme a su pensamiento. Por eso dijimos que el Señor sabe todas las cosas, hermano. Versículo 2 dice, yo conozco tus obras. El Señor sabe todas las cosas. El apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, aproximadamente 150 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Y el Señor le empieza a mostrar a Juan en la condición que se encontraba la iglesia de Éfeso. El Señor le dice, Juan, dile que yo conozco las obras. Dile que yo veo las cosas que ellos hacen. Dile que yo veo las cosas que ellos hablan. Dile que yo veo las cosas y la forma en que ellos se mueven. Y tu arduo trabajo. La palabra arduo trabajo quiere decir que estaba haciendo un trabajo incansable. Que estaba trabajando, que no se cansaba. Hermano, es aquí donde Dios empieza a alabar a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu incansable trabajo que siempre estás allí trabajando. Yo conozco tu paciencia. El libro de Romanos capítulo 5 dice que la tribulación obra paciencia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la iglesia de Éfeso soportaba las tribulaciones. Que la iglesia de Éfeso aguantaba las tribulaciones. Porque las tribulaciones obra paciencia. La iglesia de Éfeso era sufrida, pero estaba allí firme. Aguantaba todo lo que venía. Y que no puede soportar a los malos. Es como que la iglesia de Éfeso defendía la doctrina. La palabra malos, hermanos, viene de la palabra griega kakos, que quiere decir, gloria a Dios, esa palabra quiere decir, hermanos, depravados. Esa palabra quiere decir injuriosos.
Esa palabra quiere decir de aquella persona que deja el principio de Dios y da rienda suelta a su impulso, a su deseo carnal. Eso quiere decir esa palabra. Así que la iglesia de Éfeso no soportaba aquella clase de gente. La iglesia de Éfeso, cuando veía que aquella clase de gente se aproximaba tal vez o se empezaba a levantar, peleaban en el buen sentido de la palabra, defendían la doctrina. Aquellos depravados sexuales, hermano, ¿por qué? Porque en la iglesia, en el templo, de aquella diosa Diana, se veía cuántas depravaciones y una orgía y cuántas otras cosas. Si usted lee un poquito la historia, se va a dar cuenta. Y parece que algunos se introducían en medio de la iglesia, pero allí estaban aquellos hermanos que no soportaban aquellos depravados, aquellos injuriosos, aquellos que habían abandonado el principio de Dios. Y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. La palabra has probado quiere decir has descubierto. Así que ahí vemos un discernimiento espiritual que tenía la iglesia de Éfeso. Había apóstoles, entre comillas, que se levantaban en la iglesia de Éfeso. Había apóstoles, entre comillas, hermanos, que empezaban a enseñar tal vez otra cosa en la iglesia de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso tenía ese discernimiento espiritual y se daban cuenta que aquellos eran unos mentirosos, que aquellos eran unos engañadores. Allí en el libro, en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, decía que se levantaban apóstoles, hermanos, que enseñaban algo que no era conforme a la palabra de Dios. Imagínense, en aquel entonces ya se levantaban mentirosos, se levantaban engañadores. ¿Cuánto más ahora? Por eso la iglesia de Cristo tiene que tener ese discernimiento. La iglesia de Cristo tiene que darse cuenta, tiene que descubrir que esa persona es un mentiroso, esa persona es un engañador. El Señor Jesucristo decía, porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El apóstol Pablo decía a los corintios, no se asombren si aún vuestro ministro se disfrazaran como ángel de luz. Por eso tenemos que tener ese discernimiento. Porque muchas veces hay personas que vienen supuestamente hablando en el nombre de Jesús. Porque muchas veces vienen personas que supuestamente son ministros. Pero vienen, hermanos, a dañar a la iglesia. Vienen a meter herejías de destrucción. Vienen a dividir la iglesia. Vienen, hermano, gloria a Dios, a cambiar la esencia de la iglesia. Vienen, hermanos, a manchar el evangelio. ¿Cuántas personas que se hacen pasar por apóstoles hoy en día, que solamente hablan de riqueza, que solamente hablan de bienes materiales, de bendiciones y otras cuantas cosas más, que lleva al engaño a los cristianos? Por eso es necesario de que tengamos ese discernimiento espiritual. Y dice que la iglesia de Éfeso tenía ese discernimiento espiritual.
Y en el versículo 3 dice, y ha sufrido. Y ese ha sufrido, tenemos el contexto ahí arriba. Porque venían malos y ellos no aguantaban, ellos sufrían. Ellos estaban ahí al pie del cañón, como quien dice, ¿no? Se levantaban falsos apóstoles y ellos estaban sufriendo, estaban dando batalla. Porque, hermano, esos apóstoles habían causado un daño tremendo en la iglesia seguramente. Pero ellos no daban brazo a torcer, como quien dice, ¿no? Y has tenido paciencia, nuevamente se repite. Y has trabajado arduamente y no has desmayado. Has trabajado arduamente por mi nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. El trabajado arduamente por amor de mi nombre quiere decir, trabajaste incansablemente haciendo cosas para mí. Eso quiere decir, trabajaste arduamente haciendo cosas para mí y no has desmayado. Pero en el versículo 4, hermano, el Señor le dice, pero tengo contra ti que ha dejado tu primer amor. Pero ¿cómo puede ser? Tenía paciencia, tenía trabajo, tenía un trabajo incansable por la obra de Dios. Y puede haber dos extremos en el cristianismo. Uno de los extremos es de que hay personas que no hacen nada, de que hay personas que ni predican, que hay personas que están re cómodos allí en su casa. Y después está la otra clase de persona que anda de acá para allá, trabajando, haciendo eventos, evento tras eventos. Pero, hermano, eso no quiere decir de que la persona que se pase haciendo evento tras eventos sea una persona que tiene amor a Dios. Eso no quiere decir de que esa persona esté viviendo un avivamiento en ninguna manera. Porque en el versículo 4 dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Y esto cómo se puede entender, hermano? En el matrimonio, en la familia. Muchas veces el esposo no pasa tiempo con la esposa. Muchas veces no conversan. Muchas veces no tienen ese momento de confianza. Y hasta muchas veces tal vez la esposa le pueda reclamar y le diga, pero no tenés tiempo para mí, no conversás conmigo. Y el esposo pueda decir, pero estoy trabajando y todo lo que hago lo hago por amor a ustedes, para que no le falte nada a usted ni a mis hijos, y trabaja incansablemente. Y hasta el esposo puede decir, pero lo hago por amor a ustedes. Pero la esposa pide tiempo, pide conversación, pide un momento de confianza, pide hablar. En esa misma situación se encontraba la iglesia de Éfeso con el Señor. Porque muchas veces, hermano, podemos hacer eventos. Podemos, como parece, vivir un momento de avivamiento y andar de
de actividad en actividad. Pero muchas veces la persona lo hace porque le gusta salir. Y hasta muchas veces hay personas que hacen evento tras evento, no por ese amor a Dios, sino muchas veces para recaudar, para juntar fondos. Que Dios nos ayude. Hacen eventos y andan de acá para allá con otras intenciones. Por eso el Señor le dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Que Dios nos ayude. Esa frase, has dejado, significa dejaste atrás. Quiere decir que se apresuraron, que el Señor quedó atrás. Que el Señor quedó abandonado allí atrás. Que eran tantas las actividades que hacían, que se olvidaron del Señor. Y esto se puede entender en la familia, en el matrimonio. Como dije recién, el hombre puede trabajar y puede hacer esto y puede hacer lo otro y puede andar de acá para allá y no le dedica tiempo a su esposa. Pero yo lo hago por amor, porque los amo. Y hasta muchas veces la esposa solamente pide un tiempito para pasar con su esposo. Ese problema había en la iglesia de Éfeso. Era tanta las actividades, era tanto la costumbre, la rutina, que ya se volvió que el Señor había quedado atrás. Pero hermanos, había dones de discernimiento en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo empieza a hablar en 1 Corintios capítulo 12, empieza a hablar de los dones espirituales. Y al finalizar del capítulo 12, el apóstol Pablo dice: he aquí yo le muestro un camino más excelente. Y empieza a hablar del amor. Y en el capítulo 14 dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales. Un día las profecías van a acabar, las lenguas van a cesar, pero el amor permanece. Por eso que el Señor nos ayude. Por eso dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El Señor había quedado atrás. El Señor había sido olvidado. Parece que la iglesia estaba bien, tenía actividad, tenía discernimiento, tenía cuantas cosas, paciencia. Pero se habían olvidado de pasar ese tiempito con el Señor, a solas. Libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 2. Unos versículos más y ya vamos a ir terminando. Aquí nos muestra y nos habla la palabra del Señor de esta manera. Dice: anda, clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así ha dicho Jehová,
me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tus desposorios cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor le dice al profeta Jeremías: ve y dile, ve y clama a los oídos de Jerusalén estas palabras. Me estoy acordando de ti. Hermano, el Señor se está acordando de nosotros. Y tal vez usted diga, bueno, sí, el Señor se está acordando de mí, de la forma que yo le sirvo, de la forma que yo ando, que no me quedo quieto. Pero el Señor dice, yo me estoy acordando de la fidelidad de tu juventud. Y esto, hermano, esto nos habla muy de cerca, ¿no? En el tema matrimonial. Cuando la persona se conoce, cuando la persona se pone de novio o de novia, o cuando está recién casado ahí en la luna de miel, es como que la persona no quiere hacer nada indebido. Lo trata a la esposa como vaso frágil. Y cualquier detalle, por decir así, que pueda dañar a la novia o a la esposa, está preocupado y pidiendo perdón. Es como que es el mejor hombre, detallista, pero cuando se casa y tal vez empieza a pasar los años, es como que si antes pedía perdón por algo mínimo, hoy ya no pide. Si estando de novio no le levantaba la voz, hoy en día capaz que levanta la voz. Por eso el Señor dice, me estoy acordando de la fidelidad de tu juventud. Esa fidelidad que teníamos con el Señor. Apliquemos la parte espiritual ahora. Que no queríamos hacer nada sin consultar al Señor. Yo me acuerdo cuando empecé el camino del Señor, los pastores me enseñaban y nos decían, hermano, pídale una palabra al Señor, aún hasta dónde tiene que comprar las cosas, decían ellos. Y parece un poquito exagerado, ¿no? Pero muchas veces hemos puesto en práctica y el Señor nos guiaba a dónde teníamos que comprar, hermano, y realmente era de bendición la compra que hacíamos. Había esa fidelidad. Había esa, gloria a Dios, esa charla, Señor. Está bien esto, está bien lo otro, Señor. Cualquier cosita que hacíamos, hablando en lo personal, estaba mal, era pecado y estábamos ahí, Señor, perdona y perdona. El amor de tu desposorio, la palabra desposorio quiere decir recién casado. Es lo que mencioné recién. Esa etapa de aquella pareja, de aquel matrimonio, cuando recién se casan, hay esa comunión, esa charla, ese cuidado, el pasar tiempos, el contarse las cosas. Y en la parte espiritual, cuando recién empezamos el camino del Señor,
cuando recién empezamos a predicar tal vez, que nos encerrábamos ahí en la pieza y orábamos, Señor, dame una palabra, Señor, dame a entender esta palabra, Señor, alcánzame tu gracia. Señor, yo voy a ir al frente, pero si tú vas conmigo, Señor. Señor, yo voy a predicar, pero si tú estás conmigo. Y estábamos ahí hablando con el Señor y estábamos pasando ese tiempito con el Señor. Porque no sabíamos nada, solamente dependíamos de Él. Y el músico que agarraba la guitarra ahí y sabía una o dos notas. Y Señor, enséñame. Señor, dame oído. Señor, porque yo quiero alabarte. Quiero adorarte, Señor. Y el músico dependía solamente del Señor. Y Señor, derrama tu gloria, derrama tu gracia cuando yo cante, Señor. Que esta alabanza, este corito sea de bendición para mis hermanos. Y éramos como Moisés allá en el desierto cuando el Señor le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saque de este lugar. Y así éramos nosotros. Señor, si tú no me acompañas a predicar, no me lleves. Si tú, Señor, no estás conmigo cuando cante, Señor. Pero va pasando el tiempo, el predicador empieza a tener conocimiento, empieza a tener versículos ya de memoria y ya empieza a perder esa charla que tenía con el Señor, ese momento íntimo, esas noches orando, esas noches llorando, pidiéndole un mensaje. Ya lo empieza a hacer por puro conocimiento. Ya deja de depender del Señor. El que toca la guitarra, el que toca los instrumentos, ya empiezan a saber varias notas. Empiezan a saber más alabanza. Ya empiezan a afinar un poquito más el oído. Y ya empiezan a hacer también su servicio por puro conocimiento, puro profesionalismo. Viene al culto y ahí ya agarra la guitarra y canta lo que se le viene a memoria. No pasó en la presencia de Dios pidiéndole gracia. El predicador agarra la Biblia y empieza a hojear y lo que es más fácil, y esto comparto, pero no pasó un momento hablando con el Señor pidiéndole gracia. Que Dios nos ayude. Cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, ¿usted sabía que en el desierto el pueblo solamente dependía de Dios? En el desierto no había producción, no había sembrado. En el desierto era la tierra seca, hermano. No era que usted tiraba una semilla, crecía y de ahí sacaba el pan, no. En el desierto no había nada. En el desierto el hombre dependía de Dios. En el desierto el hombre esperaba cada mañana que el maná empiece a caer del cielo. Y cada mañana el hombre salía a buscar del maná. Yo creo que el maná sigue cayendo, que el maná sigue descendiendo del cielo. Pero es nuestra responsabilidad salir todos los días
a buscar el maná, a hablar con el Señor, a pasar tiempo con el Señor, a pasar ese momento íntimo con el Señor, a llorarle que Él nos alcance gracia, hermano. Último versículo y cerramos el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Acá el pueblo empezó a adulterar espiritualmente. El pueblo de Dios empezó a adulterar, empezó a fornicar. El pueblo de Dios se olvidó de Dios y empezó a andar detrás de sus amantes, detrás de este mundo, detrás del pecado. Dice que el pueblo empieza a adulterar. Y la palabra adulterar es que una persona casada tenga intimidad con alguien que no es su esposo o no es su esposa. ¿Y quién es el esposo de la iglesia? El esposo de la iglesia es Cristo. Pero muchas veces entramos en ese adulterio espiritual cuando empezamos a tener momentos íntimos con este mundo. Momentos íntimos con el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Y sabe algo, hermanos? El libro de Primera de Corintios nos habla y nos dice que la mujer es libre de la ley cuando el esposo muere. La iglesia está casada con Cristo. ¿Y sabe qué? Nuestro esposo nunca muere. Así que usted no se puede separar. Usted no puede ir con otro marido porque el esposo de la iglesia vive y vive por los siglos. Pero aquí la iglesia empieza a caer en ese adulterio espiritual, en esa fornicación, empieza a andar detrás de sus amantes, se olvida del Señor. Pero el Señor en su amor, en su misericordia dice algo. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor nuevamente iba a llevar a su pueblo al desierto, a donde no había nada, donde no había producción, donde no había sembrado, donde el pueblo solamente dependía y esperaba del Señor. Y versículo 15 dice: y le daré su viña desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en el tiempo de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto. Dios en su misericordia decía: yo la voy a llevar al desierto. La voy a llevar al desierto. Y allí en el desierto, cuando se encuentre sin nada, va a empezar a clamar de nuevo. Va a empezar a buscarme de nuevo. Va a empezar a hablar conmigo de nuevo. Allí en el desierto nuevamente va a depender de mí. Allí en el desierto nuevamente, antes de compartir una palabra, va a decir: Señor, alcánzame tu gracia. Allí en el desierto nuevamente va a entrar en comunión conmigo. Allí en el desierto le voy a dar las puertas del valle de Acor como puerta de esperanza. Allí en el desierto de nuevo me va a cantar como en el tiempo de su juventud. Allá en el desierto me va a cantar como en los días que le saqué de la tierra de Egipto. Allá en el desierto solamente va a ser mi pueblo y yo. Hermanos, no confundamos tener la agenda llena, por decir así, de eventos,
tras eventos, si dejamos de tener ese momento íntimo con el Señor, si dejamos de hablar con el Señor, si dejamos, gloria a Dios, de pedirle gracia al Señor. No corramos delante del Señor, porque como dije recién, la palabra has dejado quiere decir que dejaste atrás, que la iglesia se adelantó sin invitarle al Señor que vaya delante nuestro. Que Dios nos ayude. Dios lo bendiga grandemente en esta noche. Ahí nuestro hermano Saulo, si tiene una alabanza a mano, gloria a Dios, pone, luego leemos los mensajes, luego hacemos una oración. Echa fuera el fracaso porque eres vencedor, Él te hace libre. Él te hace libre. Nuevo escribir a partir de hoy.
libre, echa fuera el fracaso porque eres vencedor.